Te invito, hermano, que se ponga en pie. Vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Es un pasaje muy sencillo, muy corto. Es más, hasta puede memorizarlo en este día. Lléveselo de tarea, memorizar este texto. Dice la palabra del Señor en primera a los Corintios, capítulo 4, verso 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Lo podemos leer todos juntos? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Díselo a tu compañero que está junto a ti. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Señor Jesús, estamos delante de ti para darte honra y gloria. Para pedirte que seas tú, Señor, el que bendigas esta palabra que va a ser expuesta, que llegue a nuestra vida, que llegue a nuestro corazón. Que seamos, Señor, un recipiente que esté preparado para que tu palabra pueda ser depositada en él, Señor, y que podamos cumplir el propósito que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra para siempre. Gracias, Señor. Amén. ¿Puede dar un aplauso fuerte al Señor? Y le invito a tomar su asiento glorificando el nombre de Jesús. ¿En qué consiste el reino de Dios? Hemos estado hablando durante esta semana sobre el reino. Durante todo este año se estará hablando de vivir los valores del reino. La 15ª iglesia se hace un compromiso de vivir los valores del reino, pero para eso necesitamos entender qué es el reino de Dios. La semana antepasada hablábamos sobre el reino precisamente, pero hoy quiero hablar específicamente en qué consiste el reino de Dios, y para eso es necesario que hablemos de algunas cosas en las que no consiste el reino de Dios. Y el apóstol Pablo lo señala claramente. El reino de Dios consiste en, es decir, se basa en y se forma de, y la palabra que él utiliza es poder. El apóstol Pablo está escribiéndole a una iglesia, a la iglesia de los Corintios. La iglesia de Corinto era una iglesia que conocía a Dios, conocía su presencia. Es más, tenían muchos de los dones espirituales la iglesia de Corinto. Pero Pablo estaba tratando de hacer una clarificación sobre lo que era el reino de Dios, porque estaba identificando que había algunas ideas equivocadas de lo que era el reino de Dios para su iglesia. Y estamos hablando de una iglesia como la nuestra. En la iglesia de Corinto, como dije, se manifestaba el Espíritu Santo, pero también se manifestaban las obras de la carne. En la iglesia de Corinto había lenguas, había interpretación de lenguas, pero también había celos, también había envidias, también había divisiones. Había algunos problemas, como en todas las iglesias lo hay. Había argumentaciones y había personas que de repente presentaban argumentos tratando de enseñar una doctrina diferente. Y el apóstol Pablo, en medio de todas esas opiniones, en medio de todo ese juicio, les dice: ser cristiano no consiste en hablar mucho. Ser cristiano y establecer el reino de Dios no consiste en tener mucha argumentación. El ser cristiano significa tener la presencia de Dios en nosotros, y que esta presencia de Dios obre a través de nosotros. Es decir, no puede establecerse el reino de Dios sin poder o con poco poder. Y le está diciendo a la iglesia de Corinto: no podemos ser la iglesia que establece el reino si no hay poder en nosotros, o si el poder es limitado. Si una iglesia no tiene claro lo que es el reino de Dios, no podrá establecer el reino de Dios, ya que la iglesia es la encargada de expandir el reino de Dios. Yo quiero hablarte en qué consiste el reino de Dios, y solamente quiero mencionar 3 puntos los que vamos a abordar el día de hoy, tratando de explicar en qué consiste el reino de Dios. Y el primer punto que quiero mencionar hoy: el reino de Dios es la influencia divina del cielo en la tierra.
Es la influencia de Dios y el gobierno de Dios que se establece en el cielo viviéndose aquí en la tierra. Un reino es la extensión de territorio o territorios que están bajo el dominio o bajo la autoridad de un monarca o rey. Eso es la definición literal de un reino. Una extensión de territorio o territorios que están bajo el dominio, bajo la autoridad y el gobierno de un monarca o rey. Y conocemos reinos actuales en la tierra. Hay varios reinos. El Reino Unido, que abarca varios territorios que están bajo el gobierno de la reina Isabel II. El Reino de España, que también son varias regiones que están bajo el gobierno de un monarca. Y son pocos las monarquías que quedan en este tiempo. Pero en el tiempo que el apóstol Pablo escribió este pasaje, el gobierno monárquico era algo común, era algo habitual. Y sabía claramente la influencia que tenía un rey sobre sus súbditos y sobre las personas a las cuales estaba gobernando. El rey establece normas para que se dé el desarrollo de las personas que viven en su reino. Y esas normas deben de cumplirse. Pero dependiendo del corazón del rey será como vivan las personas de ese reino. Y el proverbista lo dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y creo que nosotros estamos bastante familiarizados con lugares donde gente impía ha gobernado y que se presentan varias condiciones de inequidad, de injusticia, de escasez, de dolor, de sufrimiento. Y la palabra de Dios es clara con respecto a esto. Entonces, ¿el reino de Dios qué es? El reino de Dios es un lugar donde el amor de Dios y cada uno de sus principios forman la norma y forman la regla. El reino de Dios es un reino invisible, es un reino intangible, es espiritual, que vive en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo. El reino de Dios, en pocas palabras, son las leyes de Dios encarnadas en nuestro corazón y siendo obedecidas por nosotros. El reino de Dios son los principios de Dios establecidos en su palabra, viviéndose en cada uno de nosotros. El reino de Dios se vivía en el principio cuando el hombre fue creado. Cuando el hombre es puesto en el huerto del Edén, se vivía la armonía del reino de Dios. El hombre podía tener comunicación con Dios, podía tener una armonía con la naturaleza. El hombre no sufría de calor, de frío, no tenía necesidad, bastaba que extendiera su mano para tomar frutos y comer. Hace tiempo, mi hija Abril, platicando sobre la creación y varias cosas, ella tiene una obsesión con los tiburones. Les tiene miedo a los tiburones. Y en cualquier lugar donde ve agua, ella de repente tiene temor de que haya tiburones. Ya le he explicado. Pero ella tiene temor a la agresividad de los tiburones y me dice: ¿por qué Dios creó a los tiburones si se comen a la gente? ¿Por qué Dios formó estos animales que tienden a devorar a las personas? Dije: es que Dios no los formó así. Los tiburones no comían personas, ni comían otros peces. Los tiburones comían algas. Su diseño no era ese. Cuando el hombre pecó, todo el universo se trastornó. Cuando el hombre desobedeció, todo el universo cayó en caos. Y empezó a haber una transformación en la naturaleza de la creación. El mal empezó a tomar terreno y ganar espacios.
el hombre decide abandonar el gobierno de Dios y automáticamente le cede el gobierno al enemigo, a Satanás, y él toma el dominio. El mismo hombre le cedió el control pensando que él sería su propio Dios. Le cedió el control a alguien más. Y la palabra dice que ese ser solamente ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero también dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida, y para que esa vida la tengan en abundancia. Alabado sea el nombre de Jesús. La creación vivió bajo el gobierno de Dios, pero la misma creación, o en este caso el hombre, decidió rechazar el gobierno de Dios. La semana anterior te decía, el único lugar donde no se cumple la voluntad de Dios, como Dios lo estableció, es el corazón del hombre. Es decir, somos nosotros los que decidimos no vivir bajo el gobierno de Dios, o sí vivir bajo el gobierno de Dios. El reino de Dios es esa influencia del cielo viviendo en nosotros. Los judíos esperaban un reino diferente al que Jesús ofreció. Esperaban un reino tangible. Esa fue la razón por la cual no aceptaron a Jesús. Ellos esperaban un rey que viniera y que trajera una corona en su cabeza, que se sentara sobre un trono y que derrocara el gobierno de los romanos. Y la gente le preguntaba a Jesús, sus mismos discípulos, porque a veces no entendemos en qué consiste este reino. Sus mismos discípulos decían: Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino? Es decir, ¿cuándo vas a echar fuera a los romanos y cuándo nos vas a dar a nosotros el lugar que nos corresponde? Los mismos discípulos andando con Jesús, mientras Jesús hablaba de maravillas y de otras cosas, estaban con él y decían: ¿quién se irá a sentar a su derecha y a su izquierda? Yo me voy a sentar a su derecha. No, yo. No, el más importante soy yo. Yo me voy a sentar a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras Jesús les hablaba de cosas mucho más relevantes, ellos estaban pensando en quién sería el más importante en el reino de Dios. Y Jesús les dijo: ustedes no han entendido ni una sola palabra de lo que les he dicho. Esperaban un reino que derrocara a los romanos y que les hiciera justicia. En otras palabras, venganza. Muchas veces nosotros creemos que al venir al reino de Dios, o que al momento de que servimos al Señor, automáticamente al tronar los dedos, todo se tiene que hacer conforme nosotros queremos, y las cosas no son así. Hay principios que debes de vivir. De repente dice: ahora estoy sirviendo al Señor, pero no me están saliendo mejor las cosas que como yo esperaba. Los fariseos, todas las personas que estaban en ese lugar, esperaban que llegara un rey que expulsara a sus enemigos y que les hiciera justicia y les diera venganza. Pero el reino de Dios venía a cambiar la naturaleza y venía a cambiar la forma como pensábamos y como hacíamos las cosas. Yo no sé cuál sea tu idea de servir a Dios, o qué piensas tú de servir a Dios. ¿Qué representa para ti? Servir a Dios es venir y someternos bajo sus preceptos y principios. No es venir a someter a Dios bajo nuestros deseos y nuestros anhelos. Pero de repente se levanta una iglesia que pareciera que Dios tiene que cumplir sus preceptos, sus anhelos y sus deseos. Y de repente le pedimos a Dios cosas, y si Dios no las hace, nos enojamos con Él. Le pedimos a Dios ciertas cosas y si no las cumple, tomamos una actitud de molestia con Dios. Y nuestro servicio mengua, nuestra devoción se apaga, nuestra búsqueda de Dios se hace menor, nos alejamos del Señor, dejamos de servir, dejamos de adorar, dejamos de amarle.
¿Por qué? Porque no hizo las cosas como yo quería. Muchos de los discípulos que siguieron a Jesús se alejaron de Él cuando se dieron cuenta que el reino que Jesús traía no era el que ellos esperaban. Muchos esperaban sacar las armas y empezar a derrocar a los romanos, pero Jesús dijo: no, este reino no es así. Es más, bendice a tus enemigos, ora por ellos, ama a tus enemigos. No, yo no puedo amar a un romano que me oprime. Ámalo. Y si te pide que lleves una carga, 1 milla, llévala 2. Haz la diferencia. Y si te golpean una mejilla, pon también la otra. Haz la diferencia. Haz lo que no esperan que hagas. Responde y reacciona como no esperan que reacciones. Si verdaderamente quieres ser mi discípulo, ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El reino de Dios para muchos de los judíos tenía una connotación diferente, y en la iglesia muchas veces nosotros tenemos también connotaciones distintas. Hay gente que piensa que por estar en el reino de Dios nunca sufrirás alguna situación de adversidad, y esto no es bíblico, esto no es cierto. De repente se nos vienen ciertas teologías como la prosperidad y te dice que si tú estás en armonía con Dios, siempre tendrás recursos, siempre tendrás dinero, siempre tendrás de todo, nunca vas a estar enfermo, y si estás enfermo es porque estás bajo maldición. Y empiezan a decir varias cosas, y llega un momento en que dices: híjole, me enfermé de gripa, alguna maldición he de tener. Esta semana no me alcanzó, algo he de haber hecho mal. Y empezamos a ver, pero yo reviso la palabra del Señor y no encuentro ninguna doctrina así. Es más, me encuentro con un hombre que estableció el reino de Dios en toda la tierra conocida en ese tiempo, el apóstol Pablo. Y un hombre que dijo: yo he tenido muchos momentos de abundancia y también he tenido muchos momentos de escasez. He tenido momentos donde no me ha faltado nada, y he tenido momentos donde he batallado para comer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy acostumbrado a tener mucho, estoy acostumbrado a no tener nada. Tengo una enfermedad, tengo un aguijón, y 3 veces le he pedido al Señor que me lo quite, y me dijo el Señor: no. ¿Cómo? No. Quítamelo. No. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entre más débil eres, Pablo, más fuerte eres, porque yo te fortalezco. El reino de Dios no es un reino donde yo obtengo lo que anhelo, no es un reino donde yo voy a buscar mis caprichos. El reino de Dios es un reino donde, más allá de lo que yo quiero, recibo lo que Dios quiere para mí. ¿Me escuchaste bien? Así que si esa relación no viene de parte de Dios, tienes que rechazarla. Así es que si ese trabajo que parece una bendición pero te va a alejar de Dios, tienes que hacerlo a un lado. Así es que si esa promoción o esa situación está poniendo en riesgo tu vida espiritual, tienes que hacerlo a un lado, y tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, y todo lo demás, y todo lo demás será añadido. Alabado sea el nombre de Jesús. El reino de Dios es un reino donde yo y Dios estamos en sintonía, donde yo entiendo lo que Él me pide y acepto lo que Él me pide. Acepto el sí, pero también acepto el no. Pero muchos quieren estar en el reino de Dios solamente si las respuestas son sí. El reino de Dios nos da una nueva ciudadanía. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de Dios? ¿Cuántos saben que nuestra morada no está aquí en la tierra, sino que está en el cielo? Jesús dijo: voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén.
Y de repente como que vivimos una fe que se ha transformado en una fe muy terrena y empezamos a olvidar que nuestra vida es pasajera. Nuestra vida aquí en la tierra es pasajera. Hermano, a lo mucho vas a vivir 100 años. Amén. Dice la Biblia que la largura de nuestros días son 70 y en los más fuertes son 80 años. Y aún llegando a los 80 son cansancio y trabajo. Y a algunos Dios les concede vivir mucho más tiempo. Pero por más que vivas esos 80, esos 90, esos 100 años, no se va a comparar con la eternidad. Es solamente una pequeña parte de toda la eternidad. Y nuestra ciudadanía no está aquí. Cuando vienes al reino de Dios, adquieres una nueva ciudadanía. ¿Cuántos de los que están en este lugar son ciudadanos americanos? Levanten su mano. No los vamos a pedir prestado, no se preocupen. ¿Cuántos son ciudadanos americanos? Levanten su mano. Ok. A unos cuantos kilómetros de aquí hay una frontera. Hay un muro. Hay una barrera física que los que no somos ciudadanos no podemos cruzar. Para nosotros se acaba el territorio en cuanto llegamos ahí. Para ustedes no. Y más los que tienen doble ciudadanía. ¿Cuántos tienen doble ciudadanía? Son ciudadanos de aquí y son ciudadanos de allá. Pasan y le preguntan: ¿a dónde vas? Y nada más dices: pues aquí. Y US citizen. ¿Eres ciudadano? Sí, pase usted. Pero para nosotros no. Nosotros tenemos que sacar un documento y tenemos que contestar miles de preguntas y vamos con miedo porque y si le contesto feo y me quitan la visa y si ya no puedo regresar a la Walmart a comprar mis chucherías, y empezamos a pensar todas las situaciones que se pueden complicar. Pero para un ciudadano no hay límites. Eres dueño de ese territorio. Lo mismo sucede con nosotros. Estamos aquí en la tierra, vivimos en esta tierra, pero no estamos regidos por los principios de este mundo. La Biblia lo dice: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra casa, nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestro hogar, el lugar donde moraremos por la eternidad, está en el cielo. Y aunque llevamos muy a gusto aquí y nadie nos queremos ir, porque yo no conozco a nadie que se quiera ir ahorita. Yo no me quiero ir todavía. Mi hogar está en el cielo. Mi lugar está en el cielo. Estamos en este mundo, pero tenemos una ciudadanía eterna. Y te voy a decir en qué consiste esta ciudadanía. Así como hay un muro que limita a los ciudadanos para cruzar al otro país, hay muchas cosas que limitan en esta tierra a mucha gente. Pero tú y yo no tenemos esos límites. Alguien pagó el precio de nuestra ciudadanía allá en los cielos. Mientras la enfermedad rige al mundo, en este reino, el Rey llevó en esa cruz todas mis enfermedades y todos mis dolores. Y aunque el cáncer acabe con mucha población, solamente basta que invoquemos el nombre de Jesucristo y toda enfermedad puede ser sanada, porque por su llaga nosotros hemos sido curados. Y si lo crees, alaba y bendice el nombre de Jesucristo. Mientras el caos rige este mundo, mi Rey es llamado príncipe de paz. Y pueden las familias estarse cayendo a pedazos y el mundo estar en conflicto, pero yo solamente con doblar mis rodillas o venir a este altar, aunque venga lleno de enfermedad y venga lleno de preocupaciones, basta que empiece a hablar con el príncipe de paz y mi corazón empieza a sentir ese alivio, a sentir ese gozo, a sentir esa libertad. Aunque el mundo esté en caos, en el reino de Dios hay paz.
Cuando el caos y la angustia y la ansiedad quieren limitar mi camino, solamente basta que le diga: yo soy ciudadano del reino y tú no tienes autoridad ni potestad sobre mi vida. Cuando la depresión venga a tu vida y quiera agobiarte, dile: soy ciudadano del reino y el Rey de Reyes pagó el precio en la cruz, y tú, depresión y tristeza, no tienes potestad sobre mi mente, no tienes potestad sobre mi vida, no tienes potestad sobre mi corazón. Soy libre en el nombre de Jesucristo. Mientras hay escasez en el mundo, mientras hay crisis en el mundo, el Rey de este reino me corona de favores y me corona de misericordias. ¿Cuántos han sido bendecidos en un momento de crisis? ¿Cuántos han sido sustentados en un momento de crisis? Había sequía en el pueblo de Israel, sin embargo Elías comía carne, porque los mismos cuervos que el Señor mandaba llegaban al palacio del rey y se la arrebataban para llevársela al hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Puede haber momentos de mucha escasez y mucha necesidad, sin embargo la provisión, la cobertura, la bendición del Señor estará contigo. Yo conozco muchos cristianos que han emprendido negocios en los peores momentos económicos de una ciudad o de una nación, y Dios los ha prosperado. ¿Por qué? Porque la bendición no está en la tierra, sino en los hijos de Dios que pisan la tierra. La bendición no estaba en la tierra, la bendición estaba en Abraham, y donde él llegaba, la bendición estaba ahí. Donde Isaac abría un agujero, había agua que brotaba de ese lugar, porque la bendición no estaba en la tierra, estaba en el hijo de Abraham. Y en este lugar estamos los hijos del reino. La presencia del Señor está a nuestro lado. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Jesús? Quiero decirte en tercer lugar que el reino de Dios no es cuestión de filosofías. El reino de Dios no es cuestión de ideas, no es cuestión de argumentos. El reino de Dios es el poder de Dios mismo poniendo las cosas en orden. El reino de Dios, al establecerse en el corazón del hombre, cambia nuestra naturaleza. Amén. ¿Cuántos ex borrachos hay en este lugar? No le dé vergüenza, dije ex borrachos. Amén. ¿Cuántos exadictos hay en este lugar? Y lo que no pudo hacer un centro de rehabilitación lo hizo el Espíritu Santo. Porque no es lo mismo hacer reformas y cambios temporales en nuestra vida que una transformación que hace el poder de Dios. Son dos cosas diferentes. Filosofías hay muchas en este tiempo, y a lo largo de la historia ha habido muchas. Y ha habido muchas filosofías que han intentado cambiar al mundo, pero no lo han logrado. Filosofías económicas, formas de pensamiento, de cómo administrar la riqueza, como el capitalismo, tiene sumido al mundo en una de las más grandes inequidades. El comunismo, como respuesta para tratar de resolver el problema de la inequidad, también sumió en una de las peores crisis a la humanidad. El humanismo, que despoja al hombre de la divinidad y lo hace totalmente ajeno a Dios, tampoco ha resuelto los problemas, pone al hombre como el centro de todo, y tampoco ha logrado resolver sus problemas existenciales. El nihilismo, un pensamiento que te dice que no creas en nada, que nada tiene sentido, tampoco ha resuelto los vacíos del ser humano. Y muchas corrientes de pensamiento. Todas esas corrientes de pensamiento se han difundido y han confundido al hombre, y solamente algunos de ellos han logrado algún tipo de cambio temporal en la vida de las personas.
Hay corrientes de pensamiento o religiones que llegan a hacer reformas en la vida del hombre, que tratan de ponerte en equilibrio contigo mismo y con la naturaleza, pero solamente hacen ciertas reformas. No es lo mismo que un hombre deje un vicio, que haya una transformación total en su vida. No es lo mismo que un hombre cambie una conducta a que haya una transformación total en su corazón y en su forma de vivir y en su forma de pensar. Y esto es algo que tenemos nosotros que tener de forma muy clara. No es lo mismo ser rehabilitado o ser reformado que ser transformado. El apóstol Pablo, que escribió estas palabras y dijo: el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, fue un hombre que no fue reformado, fue un hombre que fue transformado de los pies hasta la cabeza. Su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de vivir, su forma de relacionarse con los demás, todo fue cambiado. Yo, dice el apóstol Pablo, un perseguidor, un hombre que hacía blasfemar a los hijos de Dios, Dios me transformó, Dios me derribó, Dios me humilló, pero me levantó y me restauró. La ciudadanía del reino viene a cambiar nuestra naturaleza. El odio del corazón lo transforma en amor. La soberbia la transforma en humildad. El orgullo también lo transforma en humildad. El rencor, el resentimiento lo transforma en perdón. Y Dios empieza a trabajar en nuestra naturaleza. Dios empieza a cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de escuchar, nuestra forma de sentir. El reino de Dios no consiste en palabrería. El reino de Dios cambia la vida del hombre por medio del poder de Dios. Y quiero decir esto, y va a sonar fuerte: no se trata de llenar templos, se trata de transformar vidas. Lo voy a repetir: no se trata de llenar templos, se trata de transformar vidas. No se trata de multitudes solamente yendo a un lugar. Se trata de que cada una de esas personas que están en ese sitio y tienen una experiencia con el Espíritu Santo, sus vidas sean verdaderamente transformadas. Dios quiere transformar nuestra vida continuamente y desea que su reino sea establecido en nosotros. Dios quiere que nuestra naturaleza vaya de acuerdo a su naturaleza, que el viejo hombre verdaderamente muera, que la naturaleza de la carne verdaderamente muera. Y la Biblia lo dice claramente, y Pablo lo dice: porque manifiestas son las obras de la carne, que son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras. Y empieza a decir una serie de cosas que forman parte de la vida del hombre. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay nadie que pueda levantarse y señalar a un hijo de Dios. Amor, gozo. Dios transforma nuestro odio en amor. Dios transforma la tristeza en gozo. Dios transforma la ansiedad en paz. Dios transforma tu impaciencia en paciencia. Dios transforma tus actitudes negativas en amabilidad, en bondad. Dios transforma tus respuestas agresivas en mansedumbre. Y Dios transforma todos tus excesos en dominio propio y en templanza. Dios cambia nuestra naturaleza, y eso es lo que quiere que su iglesia viva. Y quiero concluir con esto. Religiones hay muchas, hermano. Muchas. Religiones hay por montones. Todos los días se forman nuevas religiones. Jesús no nos llamó a proclamar una religión. ¿Me escuchó?
Jesús no nos llamó a predicar una religión. Jesús nos llamó a establecer el reino de Dios. Pero para que el reino de Dios se establezca en otros lugares, primero tiene que establecerse en mí. Yo tengo que ser un ciudadano del reino y vivir los principios y valores del reino. Y para poder expandir el reino y que se pueda extender, Dios no nos dejó con las manos vacías. Nos dio algo muy valioso. Nos dio el poder del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Para expandir el reino no nos dejó con las manos vacías, nos dio el poder del Espíritu Santo. Y Jesús lo dijo antes de irse: pero vas a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me vas a hacer testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este lugar abarca ese punto. Aquí está el Espíritu del Señor, aquí está la presencia del Señor. Donde la palabra no puede llegar, el Espíritu Santo podrá llegar. Si tienes tiempo hablándole a alguien y ese alguien no te escucha y parece que no entiende, tal vez estamos predicando solamente con palabras. El Señor te dice: no estás usando el poder. Tienes algo más. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder. El poder de Dios está aquí. La presencia del Señor está en medio de nosotros. Y ese poder quiere que sea manifiesto. Hay muchas personas que necesitan en este momento sentir el poder de Dios. Hay muchas personas a tu alrededor que necesitan experimentar el poder de Dios. Y el apóstol Pablo lo dice: a veces vivimos una vida cristiana cansada. A veces vivimos una vida cristiana agotada. Vivimos una vida cristiana donde arrastramos nuestros pies y pareciera que apenas vamos a llegar al siguiente domingo. Y salí el domingo y dije: ya completé mi dosis, a ver si alcanzo para el siguiente domingo. Y dice el apóstol Pablo: ese no es el reino de Dios. El cristiano no puede existir sobreviviendo. El reino de Dios fue diseñado para expandirse y para crecer. Y para eso Dios nos dio su poder. Quiero que en este momento te concibas como lo que eres: un hijo de Dios, un ciudadano del reino. Que te concibas como alguien a quien Dios observó, miró, llamó y transformó. Que no todos han aceptado la ciudadanía ni el gobierno de Dios, pero tú sí lo hiciste. Con tus fallas, con tus errores y con lo que sea, pero aquí estás diciéndole al Señor: voy a servirte y voy a obedecerte con mis limitaciones y con lo que sea, pero aquí estoy, Señor. A veces me siento débil, a veces siento que no puedo, pero aquí estoy. Y te dice el Señor: cuando sientas que tus fuerzas se acaban, entonces usa tu reserva. Y esa reserva te la da el Espíritu Santo. Cuando tus fuerzas se acaban, empiezan las fuerzas de Dios, hermano. Cuando sientes que llegas a tu límite, entonces llega el Dios sobrenatural para romper esos límites, para abrirte camino donde no lo hay, para abrir el mar en dos, para derribar los muros delante de ti, para hacer que tus gigantes caigan delante de ti, para hacer que cualquier situación se doblegue, para tapar las bocas de tus leones que están intentando devorarte, para que pueda ser apagado el fuego que intenta devorarte y acabar contigo. El Señor está prometiendo que estará con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, y quiere que vivamos en su poder. Amén. Quiero invitarte a que te pongas en pie. ¿En qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. El poder es la capacidad para hacer algo.
El poder se nota cuando hacemos algo. Y el Señor desea que su iglesia viva en ese poder. ¿Cuántos necesitan del poder de Dios? ¿Cuántos están cansados de estar sobreviviendo? Dicen, yo necesito más del poder de Dios. Necesito llenarme de su presencia. Necesito saturarme de su Espíritu Santo. Quiero levantarme todos los días con la convicción de que Dios está haciendo las cosas por mí. Quiero invitarte a este lugar. Quiero invitarte a que vengas a buscar la presencia de Dios. Ven a este lugar a llenarte de la presencia del Espíritu Santo. No soy yo el que te va a llenar, es el poder del Espíritu Santo el que está en este sitio. Deja a un lado lo que te distrae en este momento y empieza a adorar a Dios. Si de repente sientes como que tu vida cristiana ha menguado en algunas áreas y estás muy distraído, de repente sientes que ya no tienes el mismo vigor, dile al Señor, dame de tu poder, dame de tu fuerza. Ya no quiero estar enfrascado o enfrascada en estos problemas, quiero mirarte a ti, Señor. Recuerda, hermano, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aunque haya caos alrededor, el príncipe de paz está en este lugar. Aunque haya escasez y necesidad,